Elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días a todos los que están escuchando por todos los canales que RCR tiene a disposición para estar juntos. Hoy, en la primera semana del Adviento, felicidad y esperanza es nuestro deseo. Comenzamos Navidad, cerramos el año. Gracias a los que nos siguen por @RCR en Twitter, por @RCR en Periscope, por el canal YouTube, en fin, por TuneIn, por rcr.tv. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, a nuestra queridísima Catherine Manzano en la producción, a César Arteaga en los controles, a Alexander Campos, que está también en línea y que nos acompaña todos los lunes, un gran y fraterno compañero. Y bueno, y está con nosotros también Andrea Rondón, que es la que con tanta gentileza nos recomienda un libro a la semana, pero que hoy nos tiene una sorpresa. Pero primero, bienvenido Alexander, ¿cómo estás? Bueno, no oigo a Alexander, pero sí tengo en pantalla a Andrea Rondón. Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Feliz semana. Igualmente para ti. Bueno, estamos esperando que volver a conectarnos con Alexander Campos, que estaba por allí. Alexander, cuando estés por allí nos avisas. Pero quería felicitarte primero, Andrea, porque esta semana nos presentas un libro muy especial. Cuéntanos. Sí, gracias, Víctor. Es un libro que escribí junto con el profesor argentino Ricardo Manuel Rojas, que se llama La supresión sistemática de los derechos de propiedad como crimen de lesa humanidad, el caso de Venezuela. Y la intención era, pues, justamente denunciar lo que ha ocurrido a través de los efectos de estas políticas nefastas económicas a lo largo de estas 2 décadas, con el caso venezolano. Y que ha habido un dolo, que ha habido intención, que esto ha sido intencional, que esto no ha sido producto de incompetencia. Entonces, digamos, queríamos destacar y queríamos documentar esta situación a lo largo, en este libro que tiene 2 partes, ¿no? Si quieres lo vamos desarrollando más adelante. Cuéntame quién es tu compañero de fórmula esta vez. Descríbenoslo un poco. Sí, Ricardo Manuel Rojas, que de hecho lo hemos entrevistado en alguna oportunidad también en el programa, que es juez penal, que tiene una larga carrera judicial en Argentina, es profesor universitario, es doctor de Historia Económica y es uno de los liberales, un intelectual liberal de América Latina más reconocido y tiene una amplia y vasta obra. Él no solamente ha escrito sobre análisis económico del derecho, que serían sus obras iniciales, sino también ha escrito sobre el objetivismo, digamos, es uno también, es un intelectual bastante reconocido en América Latina, conocedor de la obra de Ayn Rand. Además ha escrito sobre la Escuela Austríaca de Economía y sobre resistencia pacífica ante regímenes autoritarios y totalitarios, pero de origen democrático. Entonces, digamos, él tiene una visión bastante amplia de la situación que se presenta hoy en día en América Latina y lamentablemente en el mundo, ¿no? Y cuéntame cómo coincidiste con él, cómo logra, por supuesto, tú tienes muchísimos méritos, Andrea, ¿no? Pero tú estás en Venezuela, él está en Argentina. ¿Cómo lograste coincidir con él y escribir un libro con él? Claro, aunque estamos en países distintos, hemos coincidido personalmente en muchas actividades liberales. Lo conocí en persona, aunque yo ya nos seguíamos por redes, por Facebook. Esas son las maravillas de las redes sociales. El provecho que no le puede sacar a las redes sociales, conocer personas que en otras circunstancias sería muy difícil. Lo conozco personalmente en el año 2015 en una actividad académica, creo que fue en Alemania, si no me recuerdo mal. Y conversando teníamos las mismas inquietudes del caso venezolano. Veíamos cómo, más que
una dictadura que ya estaba tomando unos tintes violentos, torturas, tratos crueles, inhumanos, privación ilegítima e injustificada de la libertad, en muchos casos, ya se conocía de casos de perseguidos políticos, era mucho más allá, no se le estaba dando la visión económica al asunto. Fuimos hablando y en algún momento dijimos, tenemos que escribir algo. Hemos escrito algo, y no necesariamente sobre este tema, y particularmente al final del año pasado y a lo largo de este año sí nos hemos enfocado en este tema y ha sido, bueno, a través de las maravillas de la tecnología, de WhatsApp, de Internet, de correo electrónico, que hemos estado en contacto y dijimos, bueno, él tiene la parte teórica de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, por así decirlo, o el derecho penal internacional con su experiencia como juez penal además. Y yo tenía la experiencia, no solamente porque lo he documentado por el Observatorio de Propiedad en Se dice Libertad, que es uno también de los coeditores, tenía la experiencia del caso venezolano, entonces, digamos, unimos fuerzas, por así decirlo, y obviamente quien llevó más la batuta fue él, porque él tiene más la experiencia editorial, pues tiene muchos más años académicos, fue un total aprendizaje para mí trabajar con él. Entonces, y digamos, estas dos visiones se juntaron y resultó en este libro. Está con nosotros Alexander Campos. Alexander, bienvenido. Hola, ¿cómo están, Andreas, Víctor? Buenos días, Alexander, Y bueno, ¿cómo estás? celebrando, Alexander, el nuevo libro de Andrea Rondón. ¿Qué puedes Así tú estoy. comentarnos? Así estoy O escuchando. preguntar. Bueno, esperamos leerlo, Andrea. ¿Aló? Aló. Bueno, Nada, ajá, sí, ¿qué puedes tú comentarnos? nada, que la verdad es que no lo conozco, pero con mucha emoción esperamos poder leerlo. ¿Cuándo nos los hace llegar? ¿Cómo lo tenemos? Bueno, ahorita es un libro, además, ya creo que ya había dicho el título, es editado por Unión Editorial Argentina, junto con Se dice Libertad, y el prólogo es María Corina Machado, porque bueno, es de las pocas políticas que ha tomado en cuenta o ha insistido a lo largo de los años la dimensión de la crisis que estamos viviendo hoy en día, que ya la dimensión tiene tintes de crimen de lesa humanidad, genocidio económico, en algún momento también hablamos en esos términos. Ahorita se imprimieron pocos ejemplares para que pudiéramos llegar y para que Ricardo, que ahorita está en México, pudiera hacer la presentación allá en la Feria de Guadalajara. Se vayan a imprimir más a lo largo del próximo año y esperamos que Se dice Libertad también los traiga. Pero principalmente en la cadena de distribución o por donde se va a obtener es por Unión Editorial Argentina. Ahora, Alexander, ¿cómo se viven los derechos de propiedad o la violación de los derechos de propiedad en los sectores populares? Bueno, esa es una de las grandes discusiones en este momento, porque nada, con la pedagogía pública que hemos vivido con este régimen es de una violación, de hecho. Sin embargo, el reclamo es a restituir esta experiencia y creo que por ese camino vamos. Siempre ha habido, Alexander y Andrea, una fragilidad de los derechos de propiedad. Y eso ha hecho que de alguna manera la democracia siempre se tambalee. No solo estamos hablando de los sectores empresariales, que es público y notorio. Te expropian una empresa y pues te arruinan. Pero cuando no respetan el domicilio conyugal o el domicilio de la familia, cuando se condiciona la vivencia en un apartamento a docilidad ideológica, cuando, digamos, las bienhechurías son hechos sociales frágiles porque el terreno es de otro y ni se vende, ni se arrienda, ni se alquila, pues entonces hay toda una especie de gran resquebrajadura, de gran fisura de la vivencia en libertad de los venezolanos. ¿Eso de alguna manera ha cambiado, Alexander, o sigue así? La verdad es que con este régimen se ha acentuado mucho más, y creo que lo que vivimos ayer con esta consulta a la legitimación
de las comunas por la vía electoral. Creo que lo va a acentuar mucho más porque le está dando unas atribuciones a una instancia que de por sí es ya muy rechazada por la población, pero que se toma atribuciones sobre la propiedad privada, digamos, siguiendo el modelo de aquellos que los han, digamos, forjado. Entonces creo que nos esperan en esta experiencia de la propiedad privada cosas muy duras. Andrea, ¿por qué ustedes insisten en el libro en que este es un genocidio económico? ¿Qué consiste eso? ¿Qué indicadores tú puedes darle a nuestros oyentes para decir, oye, estamos viviendo un genocidio económico porque se violan los derechos de propiedad? Porque en este libro, como te comentaba, hay dos partes, una parte del derecho penal internacional y la otra parte específicamente del caso venezolano. En la primera parte destacábamos, cuando hablábamos del derecho internacional o del derecho penal internacional, y rescatando el tema, la bandera de los derechos humanos hacia el liberalismo, porque lamentablemente los movimientos de izquierda lo han tenido como su bandera y como su bandera también utilizando los derechos humanos que han sido malentendidos, han transformado necesidades en derechos y han pedido mayor intervención del Estado, han deformado lo que es el discurso de los derechos humanos. Por lo menos Ricardo, sobre todo que tiene la experiencia en materia penal, advertía que a lo largo del siglo XX, que es el siglo de los totalitarismos, se ha venido caracterizando por crímenes de cierta magnitud, con crímenes incluso masivos que, en cuanto a las víctimas, que no se reduce a algo, digamos, por así decirlo, determinado, un grupo o limitado a un número reducido, sino que más bien ha sido masivo la afectación a la integridad física, a la libertad, a la vida de muchas personas, y eso se ha debido al crecimiento de los estados y al debilitamiento institucional a lo largo del siglo XX. Y eso hay que entenderlo, y de hecho, estos crímenes se han cometido gracias a los aparatos estatales y a la demolición de la democracia, que tú acabas de comentar, a no entender la importancia del Estado de Derecho y a utilizar esos pesos y contrapesos propios del Estado de Derecho justamente como armas en contra del ciudadano. En vez de protegerlos, han sido utilizados en contra del ciudadano. Esa es la primera parte, entender lamentablemente lo que ha sido el siglo XX de transformar instituciones propias del Estado de Derecho o instituciones dentro del aparato estatal como con fines de destrucción total o parcial de una población por temas políticos, religiosos, étnicos, etcétera, ¿no? Y la segunda parte es el perfecto ejemplo de cómo o las consecuencias de eso sobre una población que es la venezolana. Nosotros insistíamos que ciertamente aquí ya han ocurrido otras acusaciones, o ya en la Corte Penal Internacional hay acusaciones en contra del gobierno venezolano por tratos crueles, inhumanos, torturas, pero eso, digamos, es una dimensión del problema. No se ha visto una dimensión mucho más amplia que a lo largo de estas 22 décadas ha habido toda una intencionalidad de destruir, sí, total o parcialmente a la población, porque eso también te permite estar en el poder, mantenerte en el poder. Entonces, políticas como control de cambio, control de precios, destrucción de la propiedad, no se queda en lo económico, porque a lo largo del tiempo, como dice María Corina Machado en el prólogo, expropiar es matar también, no es solamente robar. Lo vemos con los efectos de la desnutrición, vemos con los efectos de la escasez de medicina, que ya lo más básico no te lo puedes proveer, y eso ha habido una intencionalidad. Entonces, el caso venezolano es el perfecto ejemplo de lo que comentaba al principio, cómo los aparatos estatales se transforman justamente en armas en contra de la población. Bueno, Alexander, ¿tienes algo más que agregar antes del corte? No, la verdad es que con mucha curiosidad, especialmente por este intercambio intelectual entre Venezuela y Argentina, muy enriquecedor, porque los dos países viven una experiencia brutal en contra de la libertad de la propiedad privada.
Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Felicitaciones por tu libro. Espero que tengas muchísimo éxito. Esperamos contar contigo. El libro se llama, Andrea, el nombre es largo, hasta a ti te costaba. Sí, supresión sistemática de los derechos de propiedad como crimen de lesa humanidad, el caso de Venezuela. Bueno, seguiremos adelante. Creo que va a ser muy útil. Creo que leérselo es casi que tarea de obligación para la reconstrucción del país. Gracias, Andrea Rondón, por tu libro de la semana y nosotros Gracias, vamos al Andrea. corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos aquí, Alexander, con Aquí se habla libertad. Me imagino, Alexander, que estuviste pendiente el fin de semana de lo que significó la publicación de un artículo periodístico en Armando Info, ¿no? En todo lo que eso ha significado en el marco de la política venezolana. Bueno, no solamente eso, Víctor, sino desde el mismo viernes con las declaraciones de el doctor Humberto Calderón Berti y después el domingo con este artículo que tú hablas, más que artículo, un reportaje. Creo que vivimos una de los fines de semana más trágicos de nuestra historia. Yo diría que, digamos, no quisiera ser trágico hablar de republicano, pero sí, por lo menos de los últimos tiempos. Sí, bueno, a ver, nosotros hemos comentado muchas veces, en público y en privado, que hay una traza macabra que gravita alrededor de la corrupción. Que frente a la corrupción, por supuesto, no hay forma de pensar que vale lo mismo interactuar que no interactuar. Y por supuesto hay una capilaridad de la corrupción que se hace pasar por buena y colaboradora y que al final es el mismo daño que se le hace al país. En este caso, la absolución, la interlocución con un empresario del neochavismo que encargado de, o cuyo negocio es nada más y nada menos que la importación de los bienes del clan, la absolución, el dejarlo pasar agachado, todo eso forma parte de una trama que impide que la política logre tener la credibilidad que debe tener para poder sacar adelante esta oferta de liberación de la libertad, como yo la llamo. Es que además de esto, Víctor, el asunto es que la naturaleza de lo que estamos viviendo en este momento, es decir, de la situación política que en medio de este régimen estamos viviendo, digamos, la acción política que se requiere es una acción política muy clara, en la que estén definidas las cosas y en la que la gente
sepa qué esperar de sus líderes. Todo esto que venía ya rodando desde hace tiempo, pero que esta semana se destapa, lo que nos anuncia es un liderazgo con el que no hay claridad, un liderazgo con el que al que es muy difícil apostarle, porque no sabemos si realmente lo que nos está diciendo es verdad o lo que nos está diciendo es mentira, o qué hay detrás de eso. Entonces, son momentos en los que la política nos está pidiendo grandes sacrificios y tú tienes que hacerlo al lado de grandes personas. Es decir, en este momento ya no es que ni siquiera se quiere estar con corruptos, es que tú necesitas estar con grandes hombres, porque el reto es mayúsculo, el reto es casi que heroico. No puedes estar con pobres hombres. Y si, además de pobre hombre, eres corrupto, pues entonces es peor. Es decir, la gente no sabe, es decir, o no quiere apostar a eso. Pues porque no le va a apostar la vida a quien no solamente no apuesta su vida, sino que no apuesta nada, al contrario, es decir, todo es para ellos. Ahora, Alexander, eso que tú dices es muchísimo más que importante. Me parece que es trascendental entenderlo. Porque el liderazgo, a mí me parece que siempre ha despreciado al venezolano. Al venezolano de los sectores populares, él le habla en una jerga y en un tono populista, como si ellos estuviesen, como si fuesen menores de edad, como si no pudiesen comprender de economía o de política o de sociedad o de paz o de violencia. Yo siento que es todo lo contrario. Yo siento que una cosa es que uno esté viviendo, que uno viva en un sector popular, y otra cosa es que uno sea bobo y que uno no tenga sentido común. ¿Qué es lo que en los sectores populares esperan de un liderazgo? ¿Qué esperan de los líderes? ¿Qué le exigen en este momento? Bueno, yo te lo voy a colocar de la siguiente forma. Es decir, un líder es alguien en el que tú admiras y te sientes orgulloso. Parece que es algo tan simple, pero es algo vital. Fíjate, nosotros estamos haciendo en este momento unas evaluaciones de algunas organizaciones empresariales y de ONG, y es interesantísimo porque las organizaciones que en este momento están funcionando mejor, aquellas que tienen más rendimiento, aquellas que están más cohesionadas, aquellas que, digamos, tienen un liderazgo fuerte, son aquellas organizaciones en las que sus trabajadores se sienten orgullosos de estar y que sienten orgullo y admiración por sus líderes. Y creo que la conclusión es muy simple, es decir, ¿quién se puede sentir orgulloso y quién puede admirar en este momento a una cuerda de sinvergüenzas que viven y se alimentan de el hambre de la gente, porque eso no es otra cosa que los claques, que el hambre y la miseria de la gente. Entonces, evidentemente que la gente está, si quiere apostar por una acción política en la cual arriesgue su vida, pues quiere apostarlo con alguien por los cuales se sienta orgulloso, por los cuales se sienta realmente admirado, que sienta que estando a su lado él crece, es mejor, no que se disminuye, no que se ensucia, sino precisamente que con él es más grande. Entonces, evidentemente que todo lo que hemos vivido este fin de semana es todo aquello por lo cual una persona en Venezuela hoy no querría apostar ni medio, pues.
Ahora, eso es muy grave porque lo que estamos es experimentando el vuelo de las gallinetas. O sea, las gallinetas hacen mucho escándalo con las alas, pero no vuelan. Y nosotros necesitamos salir de esto. O sea, pasar de una especie de coreografía infernal que no nos lleva a ningún sitio a pasar a un proceso de liberación en el cual todos estemos involucrados porque todos podamos sentirnos precisamente adscritos a un proyecto que compartimos, independientemente de que nos guste más o que nos guste menos. Pero yo creo que lo que hay ahorita es una gran desazón, hay un gran malestar, es es la boca agria que uno no logra mantener, digamos, algo de satisfacción, pero sobre todo, tú que eres un gran cultor de la esperanza, es muy desesperanzador. O sea, ya la gente dice, bueno, las gallinetas no vuelan, es de sentido común, y con esto no se va para ningún lado. Y eso también empieza a ser de sentido común. Evidentemente que el liderazgo, digamos, por el cual el colectivo quiere apostar es muy difícil. Es decir, lo más probable, y lamento decirlo, pero lo más probable es que todo esto que ha sucedido este fin de semana sencillamente haya ayudado a terminar de tomar la decisión final de irse de este país a mucha gente. Pero otros vamos a seguir y otros vemos con mayor dolor, y en eso de verdad lamento decirlo, que, digamos, este tipo de cosas sigan siendo apoyadas por instancias internacionales. Y lo hablo de los dos lados, porque, mire, recibimos, por ejemplo, la carta pública que hace el encargado de negocios de los Estados Unidos, en los que lo que hace es reafirmar el apoyo a un liderazgo en el que, digamos, ya los venezolanos prácticamente están dejando de creer. Y por el otro lado, también hoy recibimos la horrorosa noticia de que la FAO firma un convenio con la vicepresidencia de la República de Venezuela, en la que bueno, estamos nosotros conversando con Alexander Campos, que él está cierta cantidad de dólares. Planteando algo. Ajá. Te sigo oyendo, Alexander, se había interrumpido un minuto, pero estaba diciendo que la FAO firmó un convenio ¿con quién? La FAO acaba de firmar un convenio con, porque eso decía que un desencanto, por, digamos, total, porque además de lo que vimos por parte del encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, estamos viendo que la FAO hoy acaba de firmar un convenio con la vicepresidencia de Venezuela para que ayude al país a salir del hambre en la que está. Es decir, nos han han firmado ellos con nuestros hambreadores. Entonces, evidentemente que esto termina de sumergir a la gente en un estado de depresión gigantesca, que el liderazgo debe, digamos, prontamente cortar, porque esta deriva no puede continuar. Es decir, estamos cerrando el año con un sentimiento de deriva con el que no podemos iniciar el siguiente. El siguiente tenemos que iniciarlo, a mi modo de ver, por lo menos con unas pautas claras de acción y con unos sujetos decididos. Bueno, lo que pasa, Alexander, es que esto que tú dices de la FAO, a mí me parece equivalente a eso que están vendiendo algunos líderes políticos de alguna oposición con la CAF, donde piensan que lo ideal sería ahorita pedir un crédito de la CAF aprobado por la Asamblea Nacional para empezar a resolver la crisis eléctrica. Pero utilizando tu argumento, le vamos a dar dinero caro, de préstamo,
para que solucione la crisis eléctrica a aquel que permitió el más escandaloso enriquecimiento con el fiasco eléctrico? Bueno, esas son preguntas que tenemos que hacernos, pero para responderlas, te pido que primero vayamos al corte y digamos las noticias de las 11:30. Ok. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La Asamblea Nacional creó una comisión para investigar a los diputados involucrados en presuntos casos de corrupción. Sebastiana Barraez, periodista del semanario Quinto Día y Punto de Corte, afirmó que era necesario que el país conociera las irregularidades que se están cometiendo en la Asamblea Nacional. Estaba sucediendo en la Asamblea Nacional, pues era más que evidente que es una acción que necesita, entre otras cosas, limpieza, necesita realmente, que la gente tenga claro qué es lo que está sucediendo ante esta institución, que es la única legal realmente y legítima del país, que aunque le hayan creado una Asamblea Nacional constituyente paralela, ilegal e ilegítima, la única Asamblea Nacional legítima es esa que existente y que yo creo que había manifestado muchas dudas realmente ante el país por la actuación de algunos de sus diputados. Así que a mí particularmente me parece muy bien lo que ha sucedido. Sí, fíjate, es que yo creo que más allá de cualquier cosa, de lo que esté pasando en el país, pues hasta ahora han existido muchas dudas en relación con la actuación de los diputados, con la propia Asamblea Nacional. La Cruz Roja criticó este lunes la falta de voluntad política de la comunidad internacional para ayudar a Venezuela. Más allá de nuestras fronteras, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, llegó este lunes a los tribunales para declarar sobre presuntos hechos de corrupción durante su gestión. Y en los deportes, en las grandes ligas, 17 agentes libres venezolanos buscan todavía equipo. 11:32. Continúen con Aquí se habla libertad. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Se acerca la Navidad. Consiéntete y ponte en manos expertas con la doctora Alba Fernández en medicina estética especializada. Gran variedad de tratamientos estéticos faciales y corporales. Instagram, @doctora Alba Fernández, 0426-182-5964 y realza tu belleza. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve.
Bueno, continuamos nosotros en Aquí se habla libertad, el primer lunes de Adviento, bien acompañados por Alexander Campos y además con la gratísima compañía también de Orlando Avendaño, editor del portal Pan Am Post, que hizo una entrevista larga a Humberto Calderón Berti, que fue publicado en el portal, y que además es un espectador de primera línea de todo lo que ha ocurrido en Colombia, que se ha convertido en una especie de Casablanca de la oposición venezolana. Alexander, ¿estás allí, no? Sí, estoy aquí con mucho interés de escuchar a Orlando. Orlando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Un gusto, como siempre. Un saludo a Alexander. Saludos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu valoración de este momento? Nosotros en el segmento anterior, Orlando, estábamos haciendo la alegoría del vuelo de las gallinetas, que por más que desplieguen las alas y hagan alboroto, no vuelan. Y ya ha pasado un año y el año está cerrando de la forma peor que uno pudiese imaginar, que es en medio de un inmenso escándalo que sin embargo no es nuevo. O sea, es una traza que nosotros hemos venido señalando con muchísima precisión, que Alexander ha venido casi que en condición profética, advirtiendo que por allí no era el camino y que tú, a través de tus artículos, con muchísima valentía, lo has venido desplegando también. Sí, bueno, yo pienso que estos eventos que se dieron esta semana se conjugaron dos hechos que evidentemente significan un torpedo involuntario, ¿no? Impulsado por los hechos, pero al final un torpedo al corazón del gobierno interino, ¿no? Que primero es la declaración completamente honesta, pienso una declaración bastante fuerte del ex embajador Calderón Berti, donde denuncia una serie de cosas que estaban ocurriendo dentro de la que la ciudadanía no estaba al tanto, y luego vemos toda esta trama que ya había sido publicada, por cierto, por Patricia Poleo, que es la repartición de cartas de buena conducta desde el seno de la Asamblea Nacional a criminales que se han favorecido del régimen a cambio de dinero, ¿no? Una trama de extorsión muy, muy lamentable, que, bueno, todo ello, como lo has dicho, hace que este año para el gobierno interino cierre de la forma también en la que han venido manejándose, ¿no? Porque, como dices, Víctor, esto no es nuevo. Ellos vienen arrastrando una serie de vicios que bueno, se han hecho evidentes a lo largo del año, y tenía que cerrar esto con otro escándalo más. Lo lamentable es también la respuesta del gobierno interino. Yo no sé cómo la evalúas tú, pero a mí me pareció que ayer el presidente Juan Guaidó en la rueda de prensa trata esto como si hubiera sido, no sé, un diputado que cometió una falta menor, o que se comió la luz, que se comió el semáforo, que se estacionó en un pueblo. O sea, lo han tratado voluntariamente, han intentado desestimar lo que está ocurriendo, y es gravísimo, porque esto mina completamente la confianza de la ciudadanía en su dirigencia. Alexander, ¿tienes algún comentario o pregunta que hacer? Claro que creo que Orlando ha dado en el clavo, es decir, todo esto lo que lleva es a un vacío de liderazgo que inhabilita la acción política necesaria para enfrentar al rey. Es decir, el hecho no es que haya o no haya corruptos. Es decir, en una sociedad tan grande y en un conglomerado político tan grande como es de la oposición y tan variopinto, evidentemente que eso va a haber. Y el asunto es la respuesta que se dé. Es decir, la respuesta es la que demuestra si tú estás dispuesto o no estás dispuesto a hacer la política que se necesita para enfrentar el régimen.
Entonces, todos hoy tenemos la duda de si estamos con los sujetos idóneos para el acontecer político del momento. Orlando. Sí, bueno, lo que dice Alexander se ve evidenciado en la forma en la que el presidente interino ha manejado las relaciones con su representación en Colombia. A mí me parece gravísimo, y yo se lo señalé a Calderón en la entrevista, a mí me parece gravísimo, y bueno, yo creo que todos lo vemos de la misma manera, que el presidente interino, de una forma sumamente pueril e infantil, le haya dado la espalda, me imagino, no sé, lo bloqueó de WhatsApp al embajador del gobierno interino en Colombia. Llevaba más de 4 meses sin responderle, sin hablarle. Un presidente, o un líder que está enmarcado supuestamente en el propósito de lograr esa ruta que él mismo alzó, que parte del gran primer paso, que es el cese de la usurpación. Un líder que tiene ese propósito no puede de ninguna manera perjudicar las relaciones con el aliado esencial de todo esto, que es Colombia. Él, al estar tantos meses sin ningún tipo de relación con su representante en Colombia, deja claro cuáles son sus prioridades. Y el cese de la usurpación evidentemente no es una de ellas. Mira, yo la verdad es que yo en julio ya sabía que, y lo digo porque también lo coloqué en mi cuenta de Twitter, yo ya sabía que estos habían desarrollado una especie de odio acerbo contra Calderón Berti, al que trataban algo así como que el delator. O sea, para ellos fue insoportable el que Calderón Berti se hubiese comportado de la manera más institucional posible frente a la denuncia de la malversación de fondos, muchos o pocos, que estaban dirigidos a los militares. Desde ese día, ellos lo que estaban era buscando la forma de sacarlo. Y por supuesto, con quién sustituirlo, porque no es fácil. Ahora, Calderón Berti hace un señalamiento muy importante que tiene que ver con la bicefalía, con el hecho de que este no es un gobierno de uno, sino que es un gobierno de dos, o de por lo menos dos, y que eso le ha hecho muchísimo daño a la transparencia y por supuesto al sentido de coherencia que debe tener un gobierno, porque una cosa es lo que hace Guaidó y otra cosa es lo que decide Leopoldo López. Y yo creo que tú lo traduces muy bien en tu artículo. ¿En cuál? ¿En la entrevista? ¿Es conmigo? En la entrevista, sí. Sí, bueno, la entrevista a Calderón es bastante duro con ese tema, ¿no? Porque él no solamente denuncia el tutelaje de Leopoldo López de todo este proceso, él además responsabiliza a Leopoldo López de todos los errores y le pide que dé la cara. También lo dijo Diego Arria en una entrevista que nos dio al Pan Am Post a Joel Álvarez, donde él dice que, bueno, Juan Guaidó será, si esto termina mal, será condenado por la historia, pero los verdaderos responsables no. Y el verdadero responsable, si bien no podemos absolver a Juan Guaidó, evidentemente sobre él al final pesa la gran responsabilidad, no se puede desestimar el hecho de que Juan simplemente se ha enmarcado, el presidente solo se ha enmarcado en la línea partidista de Leopoldo López, ¿no? Y es natural, ¿no? Juan se ha comportado como un hombre de partido, además se sigue comportando, es como presidente de la Asamblea, no del país, y bueno, Leopoldo López es el líder de Voluntad Popular, ¿no? Eso yo creo que es en gran parte lo que explica cómo se ha venido degenerando el gobierno interino. Y Calderón es muy, muy tajante, ¿no? Calderón le dice que es el gran culpable de todos los errores y además le pide que dé la cara. Ahora, Alexander, tú mismo habías dicho que precisamente a esto le faltaba grandeza, y parte de la falta de grandeza es precisamente el haber construido un gobierno interino de preeminencia de Voluntad Popular, de preeminencia dentro de Voluntad Popular de Leopoldo López. O sea, Leopoldo nunca ha
considerado ensanchar la base realmente, sino que esta es una trama Leopoldo López, Juan Guaidó, Julio Borges, en las tribunas esperando al bate Acción Democrática Manuel Rosales, pero ellos no... y eso para la conveniencia de Leopoldo. ¿Qué opinas, Alexander? Que ahí está una de las principales fallas, en el sentido de que cuando te ves en las chiquitas, cuando te ves apurado, pides el apoyo de la población, pides el apoyo de todas las agrupaciones, pero para las decisiones estratégicas, para las decisiones clave, no escuchas, o por lo menos escuchas según, digamos, tus diseños estratégicos previos, no discutidos, no dialogados. Evidentemente no puedes reclamar en el fracaso que el fracaso sea de todo. El fracaso es de quienes tomaron esas decisiones. Y no asumirlo nos va a seguir llevando a situaciones cada vez más trágicas. Entonces creo que es el momento de detenerse, creo que es el momento precisamente o de apartarse o de abrirse realmente a todas las fuerzas políticas que en este momento tienen que decir algo, y no solamente algunas. Pero hay que decidirlo, porque no podemos empezar el 2020 de esta manera. Ahora, Alexander y Orlando, cuando tú hablas con Leopoldo te escucha y te entrega un papelito y te dice, estas son las ideas. Yo lo he visto varias veces, no me lo han contado. Él se comporta así, él no escucha, él se cree el centro del mundo, él se cree predestinado, y eso nos ha hecho muchísimo daño, porque hemos transformado nuestra oportunidad del siglo XXI en una nueva melcocha del caudillo del siglo XIX. Pero además, él ha identificado como enemigos del país a los enemigos de su proyecto, y Panam Post ha sido señalada como la gran enemiga del proyecto de Leopoldo López, igual que los guerreros del teclado. Y a mí me corresponde por doble rasero, porque escribo y soy muy aliado de Panam Post y me dicen guerrero del teclado, me corresponde por doble rasero recibir palo. Pero para que me responda cómo ha lidiado con eso uno de sus editores de Panam Post, le voy a pedir a Orlando Avendaño y a Alexander que se queden allí un momento, vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, seguimos en Aquí se habla libertad con el amigo Alexander Campos, que nos acompaña con su
gran densidad analítica todos los lunes y con el gran Orlando Avendaño, que es un periodista de primera, un venezolano comprometido, editor de Panam Post, valiente es. Cuéntame, Orlando, queda una pregunta en el aire. Sobre, bueno, de alguna manera las consecuencias de mantener esta postura, ¿no? Que a veces parece demasiado intransigente. Bueno, lo hemos padecido, Víctor. Yo creo que tú conoces un poco cómo reaccionan ellos ante lo que ha sido el papel de la prensa libre. Hoy lo vemos contra Armando Info por parte de algunos sectores, y ellos evidentemente por razones que desconozco y que me gustaría algún día comprender, han adoptado ademanes de cómo se ha venido desarrollando la política en estos últimos 20 años, ¿no? Ahora, la diferencia es que ellos creen que por el simple hecho de ser supuesta, bueno, por el presunto hecho de ser disidencia, por el presunto hecho de ser quienes dan la cara, quienes están de alguna manera capitaneando este proceso, ellos además deberían de contar con el privilegio de que no sean escrutados, ¿no? Con el privilegio de que no haya ningún actor vigilante de sus acciones. Y cuando aparecen, entonces son enemigos naturales de ellos, y como ellos son enemigos del chavismo, entonces ellos o nosotros somos aliados en consecuencia del chavismo. Es vergonzoso, es vergonzoso que cuando el gobierno interino no tiene ni siquiera un año, ya al menos 2 escándalos de corrupción duros los haya empañado al gobierno interino. Eso habla del error que estuviéramos cometiendo de llevar a esta gente a dirigir propiamente, ya sin el chavismo, un gobierno de transición. Un gobierno de transición de una Venezuela que estuviera resurgiendo, pero sobre las bases más podridas posibles, sobre vicios, sobre mañas que no disienten de las que manejaba el chavismo. ¿No será, Alexander, que, como dice Jesús en el Evangelio, no se puede echar vino nuevo en odres viejos? Porque uno oye a Orlando, y sí, efectivamente, yo coincido con él. Lo que pasa es que el interinato ha sido llevado adelante por un conjunto de partidos que desde hace mucho tiempo decidieron que la oposición es el modus vivendi, que les ha ido muy bien y que a ellos les toca de alguna manera normalizar su vivencia, esa normalización que le niegan a los venezolanos. Pues mira, esa puede ser una respuesta. Yo invito, la verdad, es que a que nos detengamos, porque a pensar en lo que esto está causando en el país. Esto no es algo anecdótico, algo más. Esto no es una corrupción más. Es decir, creo que debemos detenernos a pensar en el duro golpe que ha recibido el venezolano en este momento, porque quizás estemos en una de las últimas oportunidades de poder recobrar y retomar el impulso y de seguir luchando contra un régimen que está dispuesto a quedarse y a someter a la población a toda costa. Es decir, lo que ha sucedido ha abatido a mucha gente. Es decir, las expresiones del fin de semana, no solamente en redes, sino lo que uno podía hablar con el común de la gente, era de abatimiento total. Es decir, expresiones tan duras como decir, pero bueno, ¿y con quién contamos? ¿Cómo podemos seguir adelante así, de esta manera? A estas cosas hay que darle respuesta. Hay que darle respuesta porque podemos estar metiéndonos
por callejones sin salida nunca vistos en este país. Es decir, yo no quisiera ser trágico, pero podemos estar entrando en un derrotero en el que la política tradicional o la política revolucionaria ya no tenga nada que decir y empiecen a decir aquellos y con palabras y con hechos no civilizados. Entonces yo creo que tenemos que retomar, es decir, aquellos que piensan que pueden y deben decir algo, pues creo que es el momento de decirlo, el momento de enfrentar valientemente y de tomar posiciones que a lo mejor estaban pensando que le tocaba en este momento a otros sujetos. Orlando, tú estás afuera haciendo un magnífico trabajo. ¿Cómo lo ves desde afuera? ¿Qué dicen los demás sobre el caso venezolano? Bueno, a ver, a quien es ajeno al tema venezolano, le es incomprensible la rebatiña entre opositores, ¿no? Yo creo que esto es difícil de digerir. Si es difícil para el venezolano, para la comunidad internacional o para el ciudadano de otro país, muchísimo más. Claro. Porque bueno, ahorita estamos viendo cómo precisamente por las pugnas internas y por los vicios con los que nació, se está desmoronando el gobierno interino. Un gobierno interino que, por cierto, desmonta el mismo presidente Juan Guaidó, porque al enfriar las relaciones con la representación en Colombia, claramente está saboteando su propio gobierno interino. Y ahora destituye al embajador, y eso imagino que desarticula completamente la embajada. Entonces, a cualquiera que designen en esa embajada, se va a encontrar con algo que ya se vino abajo, ¿no? Ya en Colombia, es decir, cómo el gobierno de Duque ahora confía en el próximo embajador, ¿no? Cuando precisamente un tipo con un peso internacional durísimo y con un prestigio durísimo afuera, sale porque se volvía incómodo para el gobierno interino, precisamente por unas posturas íntegras. Entonces, ¿qué mensaje le está dando el gobierno de Colombia? Es decir, cómo prácticamente yo creo que esto termina de minar las relaciones entre Colombia, el gobierno de Duque y el de Juan Guaidó. Eso evidentemente para los factores externos es casi incomprensible, y eso yo creo que también sabotea la voluntad de los aliados por asistirnos, porque ¿quién va a querer involucrarse en lo que ha sido, como lo catalogó Calderón Berti muy bien, una rebatiña? Bueno, muchísimas gracias a Orlando Avendaño, periodista venezolano, autor de varios libros, no de uno, sino de varios libros, editor de Panam Post, y muchísimas gracias al fraterno Alexander Campos, que todos los lunes está conmigo en Aquí se habla libertad. Y a todos ustedes que nos oyeron. Gracias, Orlando. Difícil mantener al alza la esperanza, pero a veces la esperanza es un deber y no solo un beneficio. Gracias a Jaime Estares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano en la producción, a César Arteaga en los controles, y gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo. Abrazo. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.